En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación. El primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, la serie la cual hoy está cerrando. Estamos concluyendo con esta serie que nos tomó no solamente semanas, sino algunos meses. El lunes estaremos dando inicio pues a una nueva serie. Hombre de Dios. ¿Cómo concluir entonces esta temática, esta serie, la cual hemos venido ya compartiendo hace unos algo así, como 3 meses. 2 Timoteo 4:13. Recordemos que este término, hombre de Dios, es propio de Pablo. Y concretamente lo emplea en las 2 cartas que le escribe a Timoteo. Vamos a ver qué le dice en esta oportunidad. 2 Timoteo 4, versículo 13. Trae, le encarga a Timoteo, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, aquí estamos viendo algo interesante, y es que Pablo está pasando por una situación muy difícil en su vida personal. Recordemos que Pablo enfrentaría encarcelamientos, por causa del Evangelio, no por algo distinto. Y le encarga algo a Timoteo. Trae esto que por ahí dejé en la casa de un personaje que aquí se llama Carpo, pero la parte final. Y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, esto es entender que Pablo era un hombre estudioso. Y vemos que el hombre de Dios nunca debe dejar de estudiar. El hombre de Dios es estudioso. O sea, en esto hay que dedicar tiempo, por supuesto, a la lectura y naturalmente a la lectura de la palabra de Dios, pero lea también. Y aquí me dice, y los libros. Bueno, hay muchos libros, los cuales eventualmente pues también nos pueden enriquecer. También libros que, seguramente también nos pueden ayudar a despejar un poco la mente, que nos pueden entretener bien. Pero aquí Pablo encarga esto. El hombre de Dios es estudioso. Pablo, sin duda alguna, era un personaje estudioso. Bueno, él fue preparado en las mejores universidades de la época, podríamos decir, usando esa terminología, muy presente, muy de hoy. Él fue formado bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro posible en esa época, cuando era, por supuesto, mucho más joven de lo que él tenía, de los años que él tenía cuando escribió esta carta, cuando él era Saulo, recordemos. Saulo de Tarso. Bueno, nunca hay que dejar de estudiar. Muchos años pueden haber transcurrido desde que yo estudié, por ejemplo, o desde que usted leyó la Biblia por primera vez. No, nunca hay que dejar de estudiar. Y nunca es tarde para iniciar este hábito si nunca lo ha tenido. Pero recordemos algo que él le diría también aquí a Timoteo. Le dice muy claramente en la primera carta a Timoteo. Bueno, estamos en 2 Timoteo 4, ahora vamos a 1 Timoteo 4. Recordemos un poco lo que le dice al joven Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, todo eso lo hemos visto. Luego dice, entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, algo vimos en su momento, el ocuparse. Tengo que ocuparme. ¿En qué? En la lectura. Pero Pablo le dice esto a Timoteo por una razón. Bueno, porque eso es provechoso para él. Que el joven Timoteo se ocupe, por ejemplo, en la lectura. Pero se lo dice porque ese es el hábito. Podemos llamarlo desde ese punto de vista un hábito saludable, pero también a eso se dedicaba Pablo, porque él se ocupaba en la lectura. Y por eso le dice, bueno, cuando puedas, cuando tú vengas, te encargo que me traigas los libros. Tráeme los libros. Claro, no hay otra manera de tener acceso a lectura sino desde el punto de vista físico. Los pergaminos. Bueno, hoy en día se puede leer a través de una pequeña pantalla, una pequeña tableta. Bueno, yo sí soy amigo de leer los libros desde el punto de vista físico, pero entiendo que también ese es un medio muy eficiente para uno poder leer en cualquier momento sin cargar tanto volumen en el equipaje o en el morral.
ocúpate. Qué importante es uno estar ocupado. Bueno, no solamente en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Y qué me dice Pablo en el versículo 15 de aquí mismo, de 1 Timoteo 4? Ocúpate en estas cosas. Pero estamos enfatizando en este momento lo que tiene que ver la lectura. Pero la lectura, ¿con qué ánimo? Con el ánimo de estudiar. Aquí hemos aprendido en esta familia de la ICT, bueno, ayer fue el Día del Misionero, donde seguramente lo celebramos en diferentes lugares y diferentes sedes. Pues es algo fundamental y entendemos aquí lo que son las vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Está el leer. Ocúpate en estas cosas, en la lectura. Pero pues con eso de entender que a la lectura le sigue el estudio. Por eso decimos aquí que el hombre de Dios, bueno, es leído, o sea, le gusta leer, porque eso lo lleva a estudiar. Y en cuanto a lo que concierne a la palabra de Dios, pues a guardar en el corazón y a meditar, o sea, a memorizar y a meditar, en el caso concreto de la palabra de Dios. Entonces dice, ocúpate en estas cosas, la lectura, el estudio, eso es bueno. Ocuparse en estas cosas, dice, permanece en ellas. O sea que es algo lo cual he de llevar a cabo a lo largo de toda mi vida. Y eso es lo que le dice al joven Timoteo, permanece en ellas. A veces pensamos que estudiar es suficiente y hasta ahí llego yo. No, tengo que tener un buen hábito personal de estudio. Bueno, seguramente hay muchos jóvenes hoy en día, pues muchos son preparados. Conozco cuando voy a algunos congresos del MJC, concretamente Alfa y Omega, y aún al PEC, los profesionales, pues digamos que siguen estudiando, que se especializan, que toman seminarios, algunos toman incluso posgrados, maestrías, en fin. Bueno, eso es bueno. Naturalmente hay que estar actualizados. Sobre todo pues aquellas carreras tecnológicas, bueno, en todas las ramas, en la medicina, en la ingeniería, en todas verdaderamente. En las humanidades, en la sociología, la filosofía, en fin. Pero eso no obvia algo. El hábito personal de estudio nunca lo suplanta. Lo más importante es eso, que yo me ocupe siempre en la lectura, en el estudio. Entre otras, porque si no, ¿en qué me voy a ocupar? También. Pero disfrute de eso, que eso sea parte de su disfrute, que sea parte de su deleite. Pero mire lo que dice también, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso te aprovecha a ti, ¿sí? Pero que sea manifiesto a todos. O sea, que en últimas, pues no solamente es aprovechoso para mí, no, es que ya tengo mayor conocimiento, no, que sea manifiesto, que sea de provecho para todos, todos alrededor mío, a todos aquellos ante los cuales yo he de ser ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Bueno, ya lo vimos hace varias semanas, por cierto. El ser ejemplo. Ante aquellos ante los cuales, pues, yo me presento. Ante los cuales yo enseño. Así sea joven. Y debe permanecer en ellas, o sea, en estas cosas, toda la vida. Así usted sea joven como Timoteo, o ya sea de avanzada edad, algunos años encima, quiero decir, como es el caso de Pablo. Entonces, nunca es tarde para empezar. Sí, nunca es tarde. Entonces, para comenzar con algo tan vital, tan importante. Nunca es demasiado temprano para iniciar. Nunca es demasiado tarde para iniciar. Pero también vemos algo. Nunca es demasiado tarde, o sea, nunca soy demasiado viejo para cesar de hacerlo. Bueno, entre otras, eso trae un beneficio desde el punto de vista personal, en el entendido que esto debe ser de aprovechamiento para todos. Es bueno ejercitar la mente, bueno estudiar todo esto. Y bueno, Pablo finaliza en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando usted lee un libro, cuidado, tenga cuidado usted mismo de la doctrina, porque pues conozco experiencias de personas que van entonces y leen y se van a envolver por lo que ahí dice. No me refiero a la Biblia ni más faltaba, eso de manera alguna, toda ella es provechosa para mí. Pero lean otro libro, cuidado, es bueno estudiar, bueno leer, bueno estudiar, claro que sí. Como Pablo dice, trae los libros, pero ten cuidado de ti mismo, porque se van a envolver y comen de cuento lo que ahí está
y entonces me pone a patinar ahí la doctrina. Y ya se las dan pues de especialistas. Hay personas que que leer un libro, ya se creen pues los mayores lectores de la ley. No, cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Está la advertencia de Pablo frente a lo que concierne pues la lectura, lo que tiene que ver con el estudio. El hombre de Dios es estudioso, y añadiría en este momento, pero también cuidadoso. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en este momento por todo lo que tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Dios, acerca del hombre de Dios, por todo lo que nos has permitido abordar, profundizar, ampliar, conocer y aplicar para mi vida, y poner por obra, como dice tu palabra, de todas aquellas características, cualidades, de todas aquellas marcas del hombre de Dios, de a quién sigue, a qué sigue el hombre de Dios, que no y a quién no, de qué se debe guardar el hombre de Dios, qué debe evitar, en qué debe perseverar el hombre de Dios, y todo lo que nos enseñaste por medio de estas dos cartas y de toda tu palabra, la cual nos has enriquecido. Que el día de hoy nos enseñas a nunca dejar de leer, de estudiar, pero teniendo cuidado, como dice así el apóstol Pablo. Ahora te pido en este día toda tu bendición para estos hombres de Dios, para estos que han tomado la decisión de tomar su arado, de no mirar atrás, de seguirte a ti. Gracias te doy por todas estas mujeres que igualmente nos han acompañado a lo largo de toda esta serie. Para ellas, Dios, sea tu bendición, y para ellas también ha sido toda esta palabra. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta serie. Estuvo bastante sustanciosa, extensa. Seguramente pudimos haber compartido mucho más, pero necesitamos ya seguramente cambiar de serie. El lunes estaremos dando inicio a una nueva. Gracias a todos aquellos medios que siempre se unen transmitiendo este programa para que sea divulgado de una manera mucho más eficiente. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corrímete el Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa y esta serie ha sido útil, ha sido de bendición para usted, y comparta este programa e incluso programas anteriores que ahí están colgados en nuestro canal con otras personas. Nos encontramos nuevamente el lunes con una nueva serie. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.